alguna discapacidad, algún tipo de discapacidad, que no realizan actividad física o algún deporte, sufren de atrofia muscular, fatiga crónica, deficiencias respiratorias y cardiovasculares. A nivel emocional, una persona con discapacidad que no practica deporte se deprime, tiene una autoestima muy baja, sufre de ansiedad y se siente aislada del mundo. Precisamente sobre este tema, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación considera que a nivel deportivo se debe respaldar el movimiento paralímpico y conocer los resultados a nivel mundial. En los últimos años en Costa Rica se practican de los deportes adaptados, cuyo fin es que las personas con algún tipo de discapacidad los practiquen. El Censo de Población del año 2011 del Instituto de Estadística y Censos, INEC, señaló que en Costa Rica el 10,5% de la población, es decir, casi 500,000 personas, tienen algún tipo de discapacidad. El ejercicio es un estilo de vida saludable, previene problemas de salud, aumenta la fuerza, la energía, reduce el estrés, el apetito y mantiene un peso corporal saludable. Bien, precisamente para ahondar y profundizar en este tema sobre el paradeporte, los beneficios, los riesgos que tiene en este momento esta población en nuestro país, lo que se debe hacer y lo que se está haciendo en materia de apoyo deportivo también. En el paradeporte tenemos tres invitados que por supuesto están vinculados directamente con esta materia. Voy a saludar primero a doña Viviana Pérez, quien es presidenta del Colegio de Terapeutas. Gracias. Buenos días. Encantada de estar acá. Viviana, gracias por acompañarnos. Don Hernán Solano, un gran amigo ya de la casa aquí de CINAR Costa Rica Medios, ministro de Deportes. Don Hernán, buenos días. Buenos días, encantado de acompañarles. Bienvenido. Y Andrés Carvajal, quien es el presidente de la Federación de Paradeportes de nuestro país. Andrés, buenos días igualmente. Gracias por estar acá y por la invitación. A ver, hay muchos puntos, doña Viviana, y me gustaría empezar por aquí porque es quizá uno de los que menos se toca en el tema. Cuando hablamos de paradeporte, claramente hablamos del aspecto competitivo. Recientemente, y lo conversaba con Andrés, recién terminados los Juegos Panamericanos en Lima, los buenos resultados que se tienen, la creación de la Federación de Paradeporte, el respaldo que se tiene desde el ente gubernamental también con esta área. Pero a veces se nos olvida que las personas con algún tipo de discapacidad mental, física, emocional, necesitan el deporte como una manera de escape, de recreación y de parte de esta terapia, ¿no? Yo lo que creo es que va por etapas, ¿verdad? Me parece a mí que en el momento que una persona adquiere una discapacidad, porque puede ser que la tenga de nacimiento, se ve el deporte como una salida, ¿verdad? Como una alternativa, ya sea que si adquirió la discapacidad o la tiene, para poder llegar a tener una calidad de vida mejor. Pero esta persona va avanzando con el tiempo y va incluyéndose en diferentes actividades y posteriormente se puede convertir en un deportista paralímpico que tenga la capacidad de desarrollarse profesionalmente. Entonces, hay dos vías. Una en la cual lo motiva a realizar una acción que es más temprana, más cercana al momento in situ de la lesión, o una persona con una discapacidad desde el nacimiento que va avanzando con las terapias pero quiere hacer algo diferente. Pero es muy importante que el país entienda de que tenemos deportistas realmente a nivel paralímpico que pueden desempeñarse profesionalmente. Lo que necesitamos es un apoyo, porque deportistas profesionales en nuestro país creo que estamos muy segmentados, ¿verdad? Yo creo que ni tan siquiera en diferentes tipos de deportes que esté completamente patrocinado, que esté completamente con todos los requisitos, como por ejemplo en el atletismo, ya que mi papá estuvo vinculado completamente con el atletismo durante tantos años, se ve que hasta ahora va emergiendo, ¿verdad? En personas que no tienen, yo siempre digo que normalidad no existe, todos somos típicos, claro. Porque ¿quién es normal? Todos tenemos algún tipo de... ¿Y qué es ese apoyo? O sea, yo lo que creo es que tiene que haber un apoyo tanto profesional, obviamente económico, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que hablar de que un deportista, por ejemplo, paralímpico, necesita, por ejemplo, de un fisioterapeuta que le ayude en el proceso tanto de entrenamiento, ¿verdad?, como de mantener su estado, porque no es simplemente un entrenador que venga y que programe este microciclo, macrociclo de entrenamiento, sino que esté acompañándolo, porque puede ser que tenga una alteración
que pueda limitarlo en alguna situación que necesite mayor cantidad de ayuda. Sí, y es que, a ver, un atleta de paradeporte es distinto en una gran estructura. Y bueno, precisamente tenemos vía telefónica a Domingo Arguello, quien es paratenismesista de nuestro país, de ciclo olímpico, de ciclo paralímpico, que estuvo recientemente también en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 y que está con nosotros vía telefónica para intervenir unos minutos también. Domingo, sabemos que usted tiene una responsabilidad rápida ahorita antes de las 7 de la mañana, así que gracias por atendernos. Y el tema de hoy definitivamente da para mucho de qué hablar, Domingo, y lo hemos conversado en otras ocasiones. Hay buenos avances en el paradeporte en nuestro país, pero creo que todavía se puede hacer muchísimo más. Buenos días, Domingo. Buenos días, buenos días. La verdad que muchísimas gracias por la invitación vía telefónica. Un abrazo y saludo cordial a mis amigos panelistas. Bueno, el señor ministro Andrés, que fue compañero mío en la fundación de la Federación en aquel entonces Paralímpica, ahora para Deportes, que se cambie el nombre precisamente para empezar a educar a la gente de que un atleta paralímpico es aquel que participa en unos Juegos Paralímpicos. Y es parte de lo que el IPC ha ido trabajando en esto. De verdad, gracias por la invitación y por abrir este tipo de espacios. A ver, cuando nace la Federación Paralímpica, ahora de Paradeportes, la idea precisamente fue hacer un cambio, una revolución en la forma de ver y de trabajar el deporte en personas con discapacidad, lo cual se ha logrado y los frutos se están viendo desde hace años y ahora también se reflejan con la cantidad de medallas logradas, pero falta muchísimo camino, mucho, y voy a poner un ejemplo que de hecho Andrés lo sabe, y es el hecho de que a nivel paralímpico, a nivel de paradeportes, no es igual a convencional, no en el alto rendimiento, porque eso se mantiene y eso va a ser igual. O sea, yo perdí literalmente con atletas que tienen becas de 2.000 euros, que entrenan 6, 7 días a la semana, que los llevan a 6 a 8 fogueos al año. Entonces, sí, está uno como tigre suelto contra lobo amarrado. Y aquí el gran problema es de que un atleta paralímpico puede ser nuevo o novato a los 40 años, porque adquiere su discapacidad. Y entonces estás hablando que puede tener las condiciones, y lo digo con toda modestia, como en el caso mío, en el caso de Giovanni, que ganamos medalla de bronce en Toronto, en los Panamericanos, pero nosotros tenemos que velar por nuestras familias, tenemos trabajos, no podemos dejar de trabajar para ir a entrenar, y ahí es donde el gobierno, el Estado, las instituciones, tienen que también colaborar y entender que la situación es totalmente diferente. El hecho de que uno tenga, por ejemplo en mi caso, más de 40 años, no me hace no apto o no con las condiciones para luchar, para ir de nuevo a unos Juegos Paralímpicos. Lo que pasa es, como lo dije yo siempre, o le pago a mi entrenador o le pago la escuela a mi hijo. Y esas son las condiciones que marcan la diferencia entre un atleta convencional y un atleta paralímpico. Porque el atleta convencional generalmente es joven, los padres le ayudan, solo tiene que estudiar, no tiene responsabilidades. Y vean que casualmente también pasa cuando el atleta convencional ya pasa a niveles universitarios y a niveles laborales, que muchas veces, aunque tenía muy buen impulso, termina perdiéndose porque no tiene ese apoyo para poder seguir continuando con su carrera. Entonces, dime. Domingo, sí, aquí voy a interrumpir un segundo nada más porque claramente cuando se habla del aspecto gubernamental, y para eso está don Hernán acá, a ver, don Hernán, yo soy testigo de que se han hecho las cosas bien, de que se viene pensando en cómo irlo desarrollando, de que está en el Plan Nacional de Deportes el tema del paradeporte, pero creo que incluso se reconoce que se puede ir progresando y desarrollando, pero esto va a tomar tiempo, ¿no? Sí, correcto. Uno tiene que entender que hay muchas limitaciones, que es un proceso largo, inclusive, bueno, Domingo lo planteaba, bueno, no es un tema solo de los muchachos de paradeportes, sino que también convencionales. Pero, por ejemplo, yo estoy muy contento con la aprobación del proyecto de ley ya en la Asamblea Legislativa que nos permite crear el Comité Paralímpico Nacional, ¿verdad? Y donde inclusive hay una distribución, hay recursos
como don Henry Núñez decía, inclusive el Comité Paralímpico Nacional va a tener por ley un poco de plata, que no lo tiene el Comité Olímpico Nacional por ley. Y son pasitos que tenemos que ir dando todos, porque eso es un trabajo en equipo de todos los que estamos involucrados, para hacer de una Costa Rica un poco más inclusiva, porque yo tuve ahora la experiencia maravillosa que allá en Perú, ya no estaba Domingo, ¿verdad?, para verlo, y entonces estuve allá viendo a los muchachos y a los muchachos en algo que yo no había vivido, la verdad, o sea, ni siquiera lo puedo explicar. O sea, vivir la experiencia de un atleta paralímpico es extraordinario, ¿verdad? Y entonces yo creo que es algo que el país tiene que apostarle con mucho más decisión y en eso estamos. Pero pasa por, primero, y interrumpo a José, por un tema de dinero, lo principal, sí. ¿O tiene que ver también el interés hacia crear políticas o plan o qué? ¿Por qué pasa exactamente, don Hernán, y también Domingo, si me aporta en esa consulta? Bueno, en el caso nuestro, yo creo que hoy evidentemente hace falta recursos, yo no solo para deportes, para todo, porque nosotros estamos ante un país muy endeudado. Y es algo que tenemos que solucionar, porque una vez que lo solucionemos vamos a tener recursos para hacer muchas de las cosas que se requieren, como esta y otros temas a nivel nacional. Domingo. El tema de por dónde pasa, lo que preguntaba Julieta, por dónde pasa la necesidad más imperante, resolver lo económico, resolver políticas de Estado. ¿Puede haber alguna solución distinta a solo buscar recursos y también aportarlos de alguna otra manera? No sé, empresa privada, una política nacional de deporte. José, sí, bueno, quiero destacar algo y que es importantísimo. Voluntad sí existe. Me consta de parte de don Hernán, me consta de parte de doña Alba Quesada, que siempre ha sido una enamorada del paradeporte y que siempre está dispuesta a colaborarnos. El mismo Henry Núñez también ha estado ahí colaborando con nosotros. De hecho, nosotros, la Federación de Paradeportes, eso fue lo que buscamos en su momento. Y estamos buscando, pero se necesita precisamente lo que acabas de decir, una política nacional del deporte. Ya gracias a Dios con esta creación del Comité Paralímpico Nacional, que venimos desde hace años, y Andrés contigo, trabajando en la forma de hacerlo realidad, y esperemos que pronto se haga. Y yo sé que pero lo importante es eso, que se haga con las bases correctas, con la reglamentación correcta, y que se entienda desde su inicio la diferencia que hay, no a nivel, insisto, ni de disciplina, del alto rendimiento entre el convencional y el paratleta, sino en el hecho de que hay diferencias en edades. Y repito, por ejemplo, unos juegos deportivos paranacionales no deberían de tener límite de edad. Eso es uno de los puntos que para mí es importante porque va a limitar a personas que adquieren una discapacidad, pero son atletas nuevos, son novatos. ¿Por qué hay que limitarlos? Entonces, ese es uno de los puntos también que se los dejo ahí picando en la mesa. Exacto. Y más bien les agradezco la oportunidad de participar. Gracias por estos espacios, gracias a la Federación de Transportes, al señor ministro, por lo que están haciendo. Y sí, lastimosamente no lo pude ver allá en Perú. Cuando yo me regresaba, él se venía. Pero bueno, precisamente eso es un ejemplo. Yo pedí que apenas terminara mi participación, regresarme porque tenía que trabajar. Antes uno podía eventualmente darse el lujo de quedarse hasta la clausura, que es lindísima, pero bueno, ahí son compromisos que ya uno tiene que estar priorizando de una u otra forma. Perfecto, Domingo, muchísimas gracias y ahí estaremos conversando como siempre y muchos éxitos en lo que resta de temporada para este 2019. A ustedes, un gran abrazo, ¿verdad? Gracias. Andrés, a ver, la construcción de la Federación de Paradeportes y del Comité Paralímpico que mencionaba Hernán muy bien ahorita, es un paso gigante. A ver, mucha gente puede decir, bueno, pero es que eso duraron demasiado porque era un tema administrativo y nada, les costaba haberlo resuelto rápido en el papel. Pero lo que hay detrás de esto
incluso en el plano internacional y de lo que se le puede respaldar en el plano internacional a Costa Rica, es un paso enorme que yo creo que la gente necesita entender que era estrictamente necesario para seguir evolucionando y creciendo, ¿no? Sí, o sea, creo que, bueno, al final el proceso nos llevó a entender un poco toda la estructura que se debe primero establecer a nivel nacional, ¿verdad? Porque hay un gran vacío de lo que es la parte de formación, de lo que es la parte de identificación, de lo que es la parte de trabajo de la persona con discapacidad, así como le decía Viviana, tanto de nacimiento como al adquirir la discapacidad. Entonces, todos estos años creo que hemos estado trabajando a nivel de federación ese tipo de puntos. Y no solamente, digamos, trabajar, porque al final es comprometer a más organizaciones a que esto, digo, obviamente suceda lo que pasó ahorita en estos Juegos, ¿verdad? Que históricamente se llevaron más deportes de lo que se han llevado en otros años. Entonces, al final es un trabajo que se sigue haciendo, es un trabajo que se sigue haciendo con el Midepor, es un trabajo que se sigue haciendo con diferentes organizaciones. También está metido aquí el ICODER, que es nuestro principal fuente de ingreso para poder aportar a todos los programas que hay. Instituciones que se han también unido a esto, el PANI, con el proyecto de escuelas integrales de iniciación deportiva, que es algo que el brazo de la federación tal vez no da para poder hacerlo y llegar a regiones a trabajar con niños y jóvenes, ¿verdad? Entonces es un tema que tenemos que comprometer a más organizaciones para que esto siga trabajando de la manera en que está pasando, porque ya estamos haciendo historia. Dentro de 4 años sé que vamos a hacer todavía más historia. ¿Por qué? Porque tenemos ya programas establecidos, no solamente en hospitales, sino también en comités cantonales, que es lo más pequeñito que tiene cada comunidad, para que esa persona que sale del hospital o ese padre de familia que tiene a un niño con discapacidad, lo puede integrar a su comité cantonal y de ahí empezar todos los procesos y completar lo que es la pirámide del deporte adaptado, ¿verdad? Porque sí hay muchos vacíos todavía a nivel de nuestra estructura deportiva para trabajar a la persona así. No solamente brindarle la oportunidad de practicar un deporte, sino también de que realice actividad física. Creo que también es un tema en el que no solamente los terapeutas físicos, sino los educadores físicos y en realidad todos los profesionales en salud tienen que involucrarse, ¿verdad? Porque es un tema de calidad de vida y de oportunidades de que una persona desarrolle esas habilidades y capacidades que no sabe que tiene, ¿verdad? Porque no ha tenido la oportunidad de poderlo hacer. Generar oportunidades y bueno, creo que el gobierno ha creído en eso y a nivel de la federación es de nada más empezar a buscar esas alianzas para lograr de que todo se una y tener estos resultados, ¿verdad? Tener más jóvenes. Esta fue creo, la primera vez que se tuvieron más representantes de atletas jóvenes, las medallas que se obtuvieron también. Y bueno, es parte también de lo que comentaba un poco Domingo, ¿verdad? La parte de edad en Paralímpico no es algo indispensable. Al final hay deportes muy longevos que los atletas pueden seguir practicando. Sí, por la cantidad de años que quieran y que se mantengan ahí. Vamos a ir con Melissa Calvo, quien es paraatleta también, está con nosotros acompañándonos en esta mesa. El tema es muy amplio, Julieta, da para muchísimos aspectos. Todavía nos falta conversar y que lo vamos a hacer más adelante, el aspecto de recreación, porque no podemos limitarnos a solo el atleta élite. Hay personas con discapacidad que lo que quieren es ganar salud, que lo que quieren es sentirse mejor, y yo creo que es un aspecto que tampoco podemos dejar de lado, ¿verdad? Entonces, vamos con Melissa Calvo, quien nos está acompañando también esta mañana y dándonos la perspectiva de los atletas y de quienes han estado inmersos en el mundo del deporte, del paradeporte, en este caso en nuestro país. Las condiciones a las que se enfrenta todos los días cuando ella decide entrenar, ¿cuáles son, Melissa? Buenos días. Buenos días. Bueno, yo me levanto a las 3 de la mañana para lograr empezar mi entrenamiento a las 5 de la mañana y lograr terminar a tiempo para venirme a la Universidad de Costa Rica a estudiar y después estar aquí todo el día y llegar a la casa, hacer trabajos, acostarme tarde, nuevos trabajos porque tal vez durante el día no me da el tiempo y al siguiente día volver a madrugar. Así son de lunes a sábado. Melissa, cuando hablamos de respaldo
por parte de las autoridades. Creo que las universidades, y en este caso la Universidad de Costa Rica es uno de los claros ejemplos, deben involucrarse sobre todo en materia del apoyo a los atletas y a los paraatletas, en este caso en particular, pensando en que la academia, a veces muchos profesores no les abren esa oportunidad, lo ven como un tema secundario, no les reprograman exámenes o les exigen a ustedes cumplir con la materia como tiene que ser y no les abren esa brecha. ¿Existe todavía esa necesidad de ustedes, de los atletas, de que sea así, de que haya un respaldo total en lo educativo y en lo deportivo? El respaldo en lo educativo sí tengo. Hay profesores que gracias a Dios me han ayudado reprogramándome exámenes, quizzes, por competencias que tengo fuera del país. Me han apoyado, me han ayudado, han estado al tanto de mis resultados, me han felicitado. He sentido ese apoyo por parte de ellos, también reprogramándome clases que tal vez no haya podido ir a escuchar la explicación, entonces ellos me explican en otro momento. En la parte deportiva también existe un apoyo, pero sí me gustaría como que la universidad se comprometiera más a buscar competencias universitarias paralímpicas, digamos, porque eso no hay. Entonces, yo ahorita con la universidad estoy también en equipo de la U, pero compito a nivel nada más convencional. Pero sí me gustaría como que existieran la posibilidad de competir con la universidad a nivel de paralímpicos. Perfecto, Melissa, muchísimas gracias. Sabemos que tiene compromisos que cumplir a nivel académico, así que empieza muy temprano y ya le toca, sí, ya le toca. Doña Viviana, vamos a brincarnos un momentito ese tema de la recreación. Y don Hernán, se necesita la inversión en recreación. No podemos olvidar a la gente que no le interesa competir y está en todo su derecho. Es decir, no porque yo tengo una discapacidad de nacimiento o adquirida, tengo que ser atleta o paraatleta en algún deporte. Yo puedo simplemente querer hacer natación o salir a recrearme un poco. Es necesario pensar en que incluso esa es la mayor cantidad de población en la que hay que enfocarse también. Bueno, yo creo que la Confederación Mundial de Fisioterapia, la WCPT, junto con la OMS, ¿verdad?, están desarrollando toda una estrategia 2030, ¿verdad?, 2030, en que es fomentar de aquí a allá la actividad física, ¿verdad? Fomentar la actividad física de la forma más, en ebullición, en que todas las personas tratemos de realizar el tipo de actividad física. Más masiva. Exactamente. Entonces, a mí me parece que es obvio que si todas las personas tienen que realizar actividad física, como las personas que tienen algún tipo de... Es que no podemos ni segmentarlo, ¿verdad? No podemos ni separar, ¿verdad?, que porque tenga una discapacidad tiene que hacer más o menos actividad física. Todos deberíamos de realizar. Yo sí creo, ¿verdad?, que a nivel de las comunidades se debe trabajar integralmente para poder facilitar, por ejemplo, el acto del transporte, hacer o realizar una actividad física. No es lo mismo decir que voy a ir, que vivo en San Antonio de Belén, que vengo a la Sabana, ¿verdad?, que hacer el deporte propiamente en San Antonio de Belén, donde no va a incluir un gasto, en donde el padre de familia, esa persona, digamos que con discapacidad, si lo estamos viendo en este caso, si, por ejemplo, necesitamos un comité cantonal que desarrolle esas actividades, hacer unos juegos nacionales, ¿verdad? Si lo queremos ver, vos te estás diciendo que no como deporte, sino solo como recreación, pero que todas las instalaciones que cuentan, por ejemplo, las diferentes municipalidades, sean completamente adaptadas, que eso sería vital, ¿verdad?, para que una persona quiera realizar una actividad como recreación. Perdón, doña Vina, y no se trata solo de los accesos, porque muchas veces se piensa, o muchas veces se cree, Andrés y don Hernán, que no, mi comunidad es inclusiva porque le puse rampas a la acera y le puse rampas a la cancha de baloncesto para que entren. Yo creo que va más allá de eso, ¿no, don Hernán? De que las comunidades y que los comités no solo construyen una rampa para que yo entre, sino que tenga un especialista ahí, a un profesional, ¿no? El gobierno local, entonces, CEDI es fundamental, digo, para ese proceso o para ese avance. Sí, digamos, nosotros ahora... ¿Cómo llegar a esa, incentivar eso en los ayuntamientos? Paso a pasito, como dicen, pasito a pasito. Nosotros, por ejemplo, queremos impulsar mucho el tema de infraestructura deportiva en las zonas rurales. Y por lo menos en este impulso que vamos a dar, se va a tomar en cuenta que efectivamente la infraestructura deportiva tiene que responder también
para poder ser utilizada por el deporte y las personas, digamos, el deporte adaptado a las personas con alguna discapacidad. Yo estoy totalmente de acuerdo. Todos tenemos alguna condición especial. Y yo creo que ese es uno de los grandes cambios que nosotros como conciencia tenemos que tener los seres humanos, que a veces nos sentimos como perfectos, sino que tenemos alguna condición en una cosa o la otra, fortalezas y debilidades. Entonces yo creo que sí, en la infraestructura deportiva creo que es una de las cosas más importantes. Yo creo enormemente, por ejemplo, en el tema de las piscinas, es tremendamente inclusivo, desde la niñez hasta la adultez. Y yo creo que ese es un buen paso, porque después los comités cantonales de deportes van a poder tener la infraestructura adecuada para poder hacer los programas, o las asociaciones, o la gente que se organiza de manera voluntaria para poder ayudar. Yo creo que ese es parte de los pasos que queremos impulsar a partir de la construcción de infraestructura deportiva. Pero ahí sí quiero meterle la mano, ¿verdad? Y yo creo que resaltar lo que vos dijiste, me parece que tenemos que ir acompañados de un profesional, de un experto, ¿verdad? Que nos ayuda a desarrollar esas actividades, bajar, ¿verdad? Y tener profesionales, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, ¿verdad? Que bajen a ese primer nivel, a ese primer contacto, ¿verdad? Para poder tener a una persona que ya va a realizar una acción adecuadamente. Es como que tengas y te gastes la lotería y tengas 100 millones de dólares y aquí le vas a preguntar dónde invertirlos. Tienes que ir donde un experto que te diga dónde vas a meter esa platita. Entonces, vos tenés tu vida, que es yo creo lo más grande y más sagrado. Ok, ¿cómo vamos a desarrollar esa actividad? Deben de venir profesionales a decirte, ok, vamos a trabajar en esto, vamos a trabajar en otro. Hay otros países que se hacen biopsias a niños totalmente convencionales para determinar el tipo de fibras y te dicen, no, usted no sirve para el atletismo, usted lo que sirve más bien es para este otro tipo de deporte, ya en países muy desarrollados. Claro, pero yo lo que digo es desde el inicio, cuando nosotros vemos a los educadores físicos en las escuelas, ¿verdad? O en los comités, que existan profesionales de la salud como nosotros, que podemos brindarles ese apoyo, podemos evitar que se nos pierdan, ¿verdad? Por desinterés y también que no se produzcan lesiones. Ahora, aquí hay un aspecto todavía más extenso y que doña Viviana lo menciona. Esto fríamente separándonos del deporte genera empleo. Es decir, yo voy a necesitar a un terapeuta, pero voy a necesitar a un médico, pero voy a necesitar también a un psicólogo, pero voy a necesitar a la capacitación de mi entrenador y de mi entrenadora. Es decir, si lo vamos viendo a lo más macro, creo que va a ir desarrollando todavía muchísimo más fuentes de empleo que al final a todos nos sirve tener trabajo, ¿no? Andrés, y aquí hay un punto que quiero tocar, pero está con nosotros también Steven Román, quien fue uno de los medallistas de estos Juegos Panamericanos en Lima, y a su mamá también, Flori Chinchilla. Los tenemos vía Skype para conversar un poco, porque Steven es uno de esos atletas jóvenes que vienen en el crecimiento, Andrés, que vienen en el desarrollo, y yo creo que sobre ellos también pesa un aspecto importante de inversión y de saber que Steven, por ejemplo, a nivel mundial es uno de los grandes, a nivel de América es uno de los grandes, medalla de plata en Panamericanos no es poca cosa, pero ¿cómo ha sido esa experiencia de la familia? Que yo creo que es un eje fundamental en la consecución de los objetivos a nivel de paradeporte. Buenos días, Steven y doña Flor, y gracias por acompañarnos en la revista. Y bueno, doña Flori, tal vez empezar por el lado suyo, doña Flori, porque con Steven hemos hablado en muchísimas ocasiones, pero ¿cómo ha sido ese acompañamiento de ustedes como familia hacia Steven? Los sacrificios que han tenido que hacer para que Steven logre los objetivos tan importantes que ha logrado a nivel mundial para nuestro país en el paratenis de mesa. Buenos días. En cuanto a todo, alimentación, que tenga su tiempo, que tenga sus suplementos, que todo, pues con ayuda de muchas personas de una u otra manera, ¿verdad? Poder, federaciones y todo que nos han ayudado, pero sí, gracias a Dios, pues a la corta edad de Steven, pues ha logrado bastantes cosas para representar bien a Costa Rica y en este caso San Carlos, ¿verdad? También. Bueno, doña Flori, vamos a interrumpirle un segundo nada más para pedirle que le baje un poquitito el volumen al altavoz del teléfono para poder conversar más tranquilamente.
Andrés, hablaba de este apoyo de la familia, que es fundamental. Al final y al cabo, la familia terminan siendo los primeros patrocinadores y muchas veces los únicos, lamentablemente, de los atletas en el paradeporte que necesitan inherentemente condiciones especiales para la práctica de su deporte. Por ejemplo, yo quiero practicar baloncesto, en mi caso personal, me pongo un uniforme, una pantaloneta, un par de tenis y ya está. Una silla, por barata que cueste, no baja de $1,500. Sí, José, bueno, precisamente creo que obviamente si uno ve el lado tal vez no positivo de eso, ve todo ese tipo de factores, ¿verdad? Pero al final creo que cuando una persona nos llega, es lo que hay. Y es lo que hay que hacer para empezar a trabajar, ¿verdad? Ya sea que sea su silla de uso diario, ya sea que hemos tenido gente que nos llega con la silla del hospital, pero es lo que hay. Es lo que hay, es lo que tenemos que empezar a trabajar. Creo que ahí es donde se empiezan a romper esas barreras, de que la misma persona con discapacidad se da cuenta que no va a tener un límite, que el límite lo va a poner él, ¿verdad? Porque las excusas creo que siempre las vamos a tener para el hecho de no practicar la actividad física o el deporte. Entonces, casi que desde que hacemos esa intervención enseñamos eso, es lo que hay y vamos. Y ya más adelante, ahí vendrán los mismos compañeros. El deporte paralímpico, de hecho, a nivel de nuestro país, se da mucho compañerismo, porque ya aparece alguien que te dice, mira, yo ahí tal vez tengo un marco de una silla que tal vez no uso, métase a ver si entra, el otro le presta las ruedas y así empiezan y creo que es parte de la evolución que también tenemos que ir teniendo, ¿verdad? Y lo que decía, la ayuda también a nivel de sus familias, porque hay familias que tal vez van a poder darles ayuda, hay familias que no, pero bueno, es donde tenemos que ir articulando esas pequeñas organizaciones, ¿verdad? Desde los comités cantonales, las asociaciones comunales y ya las organizaciones un poquito más grandes para ya cuando vamos teniendo a ese atleta en ese proceso deportivo. Yo quisiera consultarles, bueno, ahora tenemos que ir con el entrenador precisamente de Melissa Calvo, pero quisiera consultarles más adelante si, o bien, incluso al entrenador de Melissa, le surge la inquietud, bueno, no inquietud, sí lo he comprobado, hay discriminación hacia esta población con algún tipo de discapacidad, hay una minimización de estas personas que se dedican al deporte o son profesionales, etcétera. Quisiera también abordar ese tema y cómo cambiar eso, es decir, cómo cambiar ese estereotipo, porque lo veo a diario y me topo con casos así y creo que eso es en parte lo que genera que no exista el interés o una inversión adecuada hacia los deportistas de paradeportes. Pero vamos a ir primero con el entrenador precisamente de Melissa Calvo, Kate Stewart. Buenos días, adelante. Buenos días, ¿cómo están? Kate, buenos días. Consultaba Julieta ahorita el tema de la discriminación, ¿no? ¿Existe esa discriminación? Sí se da un poco de discriminación, la gente, o más que todo, la gente dice, ay, pobrecitos, hoy qué cargas, cómo hacen esto, o cómo hacen lo otro, y que entrenan y sacan su tiempo y todo lo demás, así como Melissa y otros paratletas más en Costa Rica. Pero para mí, digamos, no es el pobrecito, sino es también apoyarlos y exigirles como un atleta de élite. Tal vez tendrán su pequeña discapacidad o una discapacidad, pero igual para estar en un buen nivel, exigirles y no compadecerse, sino apoyarlos y verlos como un atleta que también quiere cumplir sus sueños y sus metas, y una persona que también tiene sus cargas a nivel de la sociedad y a nivel en su entorno diario. Kate, desde la parte de entrenadores, ustedes como entrenadores, claramente debe modificarse algo porque es un atleta con una capacidad física distinta, pero en los planos de exigencia, la metodología, en determinar curvas de rendimiento, en hacer aspectos como la calendarización de sus competencias, la priorización de las mismas, el trabajo es básicamente el mismo que se haría con cualquier atleta sin ninguna discapacidad. Exactamente, exacto. Como le digo, cambian algunos aspectos, como dice usted, nada más se le hacemos unos cambios dependiendo de la discapacidad, muchos por la baja visión o la ceguera, entonces se le hacen unos cambios
en el entrenamiento, pero la curva de rendimiento y lo que es los planes de entrenamiento son muy parecidos o iguales a lo que es un atleta convencional. Perfecto, Kate, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos aquí en la revista. Doña Viviana, don Hernán, ¿cuánto afecta al pobrecito? Eso lo decía Kate ahorita. Sí. ¿Cuánto afecta la lástima? ¿Y qué actor entra ahí para cambiar eso? En la familia, pues evidentemente la educación, pero en las escuelas y colegios... ¿Y ustedes? Los medios, a eso iba, sí, a eso iba, yo creo doña que Viviana. aquí es vital, ¿verdad?, establecer de que aquí no hay pobrecitos. Andrés, ¿cuántas medallas se obtuvieron ahora en Perú? 4. 4, ok. ¿Cuántas medallas olímpicas hemos obtenido nosotros? ¿Cuánta publicidad, exacto, cuánta publicidad hubiera sido si nosotros obtenemos 4 medallas olímpicas? ¿Cuántas celebraciones? ¿Cuántas veces se hubieran hecho desfiles para traer a esos atletas a San José, a la casa presidencial, que sí vinieron? Lo que quiero decir es no hay que separar, somos exactamente iguales, ¿verdad? ¿Qué importancia se le dio a estos Juegos Paralímpicos y qué importancia tienen los Juegos Olímpicos? Yo creo que es una cosa de mentalidad, de educación, de cultura, de sociedad, tanto a nivel educativo, a nivel familiar y medios, que me parece que al final de cuentas a ustedes los escuchan todas las mañanas y ustedes enseñan, porque todos aprendemos en diferentes contextos. Entonces yo creo que desde la comunidad hasta las altas jerarquías a nivel nacional, me parece a mí que es una situación de educación, de quitarnos de que somos diferentes. Instituciones, el trabajo interinstitucional, don Hernán, es algo que hoy no se da, eso es una realidad. Es decir, si tenemos más gente haciendo deporte, tenemos menos gente en los hospitales, y no hablo solo de paradeporte, hablo de deporte en general. Si tenemos más gente haciendo deporte, tenemos mejores ciudadanos en educación, pero hoy tenemos un porcentaje altísimo de escuelas y colegios con gimnasios, pero sin educadores físicos, por ejemplo. Hablo Ministerio de Educación, Ministerio del Deporte, la Caja Costarricense de Seguro Social, no sé, y puedo hablar de muchísimas más, universidades. ¿Qué tan necesario y tan trascendental es ese trabajo interinstitucional en temas de paradeporte y de deporte en general? Es importante, pero yo aquí sí quiero rescatar, porque es un tema de paradigmas. Yo tengo una frase que la utilizo mucho, que es que tenemos que caminar más hacia los espacios deportivos y menos hacia los EVAIS. Y soy crítico en ese tema. ¿Por qué? Porque yo creo que nos hemos acostumbrado a estar del lado de recibir a la gente con enfermedades de nosotros y volvernos muy buenos para recibirlos, pero yo creo que tenemos que dar el paso más bien, porque si tenemos una muy buena calidad de vida, hacemos deporte, el que sea, las posibilidades de ir a un EVAIS van a ser muy pocas. El ahorro de recursos económicos que la caja va a tener, producto de lo que nosotros pagamos, ¿verdad? Claro. Es enorme. Podemos redirigir esos recursos. Entonces yo creo que tenemos que ir cambiando el paradigma de que la salud no es cómo yo logro solucionar el problema, ¿verdad?, de la enfermedad, sino que la salud es también prevención. Somos buenos curando, pero no somos buenos previniendo. Fatal, ¿verdad? Y entonces yo creo que ese es el primer paradigma que tenemos que toda la sociedad, porque al final de cuentas caminar es una de las cosas más sencillas, digamos, para solucionar muchos de los problemas que tenemos, y no lo hacemos. O sea, no es solamente un tema de la caja y cómo aborda el asunto, sino de nosotros como personas, como ciudadanos y ciudadanas. Y sí quiero rescatar algo que aquí se decía, porque ayer se lo escuché a Amelia Valverde, la seleccionadora nacional de fútbol femenino, y era que, bueno, que cuánto apoyo tenía de la Federación de Fútbol. Ella decía, bueno, es que yo necesito el apoyo de los medios. Claro. Porque se apoya a los convencionales, pero no tanto a los no convencionales. Y yo, en el caso mío, yo me incluyo ahí, ¿verdad? En términos de que me alegra mucho haber ido a lo de a los Panamericanos y viví la experiencia, y me encanta que el proyecto de ley ya haya pasado y que estemos en ese proceso de ver en qué momento ya lo firmamos y demás. Porque son pasos, yo en esto rescato mucho, porque yo siempre he dicho que los atletas dependen de buenos dirigentes, dependen de buenas organizaciones. Sí. Y la tarea que está haciendo la Federación de Paradeportes es extraordinaria, no porque esté aquí, pero
Yo lo sé, ¿verdad? Lo ve, uno ve cuando se está haciendo una buena labor y se va avanzando. O sea, hoy estamos mejor que ayer y estoy seguro que mañana vamos a estar mejor que hoy si seguimos este ritmo. Se trata, Andrés, de avanzar. No importa si es un pasito de 1 centímetro y no soñar en un paso, en un brinco de 8 metros. El tema es avanzar. Sí, creo que el tema es avanzar por cualquier lado. De hecho, ahorita que tocábamos el tema de la discriminación, yo no lo vería como discriminación, lo vería como falta de información y capacitación. Porque lo que hemos vivido tal vez muchas veces es cuando llega un niño o llega una persona adulta a donde un profesional en salud que tal vez no tiene las suficientes bases o el conocimiento para poder enseñarle a nadar a una persona que quedó en silla de ruedas y no mueve sus piernas. Entonces es ese temor que hago. No, aquí no se dan clases, no, es que no hay programas. Entonces es donde se empieza a evadir, ¿verdad? Pero bueno, es donde se tiene que tener esa oportunidad de avanzar. De hecho, nosotros ahorita todos los miércoles en el Senare tenemos un programa de deporte. Se hace en simultáneo 3, 4, 5 deportes a veces y estamos con las personas que están hospitalizadas y las que salieron y van a consulta externa, o sea, que llegan específicamente a practicar el deporte. Obviamente, tal vez lo que hace falta fortalecer es que dentro de su comunidad lo pueda hacer. No que se espere todos los miércoles a poderlo hacer, ¿verdad? Hacerlo una vez a la semana. Entonces al final es eso, ¿verdad? Avanzar para que esa persona que es de San Carlos pueda llegar y así como Steven va a su comité cantonal y practica el tenis de mesa, tal vez esa persona también lo pueda hacer o que busque otra alternativa, otro deporte, ¿verdad? Los comités cantonales tienen muchos deportes. Entonces es parte de esto mismo que ando acá, por eso me la puse hoy, Descubriendo Capacidades, porque es un programa que tenemos con diferentes organizaciones. Una de ellas, bueno, el Comité Olímpico, que es el que está transitorio a lo que es el Comité Paralímpico, con el MIDEPOR, con el ICODER, la Federación, por supuesto, que vamos a los comités cantonales a darle capacitación a todo su staff de entrenadores. Claro. Y eso, lo que decías ahora, eso va a involucrar a que, no, pues que aquí el terapeuta a veces nos ayuda o el médico a veces viene. Ya eso nos involucra a que ellos deberían de tener a una persona ahí profesional para poder abordar todo este tipo de casos. Y obviamente los entrenadores también es algo que el entrenador tal vez convencional de baloncesto puede decir, no, es que a mí la verdad no me interesa, la silla de ruedas. Pero hay que buscar a una persona que le interese, porque al final y al cabo ese avance nos lleva a que el otro año van a haber por primera vez los Juegos Paranacionales. Claro. Entonces, parte también de eso es que los comités cantonales tienen que empezar a despabilarse un poquito en eso. Es muy importante lo que dice Andrés, David, don Hernán y doña Viviana, en tema de la integración. Muchas veces cometemos el error de que las personas con alguna capacidad distinta le tengamos temor. No sé si me explico. Es decir, vemos una persona jugando tenis de mesa, ¿verdad? Y no formamos parte, no sé, en algún momento. Como si fuese muy frágil. Sí, como si entonces, mejor yo no le enseño a hacer deporte porque usted se puede lesionar. Es parte de lo que yo mencionaba anteriormente, de cambiar esa cultura y ese estereotipo. Sí, entonces, ¿quién entra ahí? Es decir, familias, centros educativos, aquí, todos, ¿verdad? Todos, sí, creo. Bueno, yo no creo que yo dure mucho jugando con Steven. Yo creo que yo tampoco. Yo creo que yo tampoco. Y precisamente tenemos, ya ahora sí, a doña Flori Chinchilla y a Steven Román, desde su casa allá en San Carlos, ya que los mencionábamos. Acá, no, sí, yo tampoco. Yo creo que me deja 11-0 los dos y ya está. Y pare de contar, ¿verdad? Doña Flor y Steven, ahora sí ya para la intervención de ustedes. Doña Flor, nuevamente le retomo la consulta anterior. Ese apoyo, ese respaldo de ustedes como familia. Yo sé que si les pregunto que si lo ven como un sacrificio, la respuesta rotunda es no. Porque bueno, los resultados saltan a la vista, obviamente, con Steven, un gran paratleta de nuestro país, pero ¿qué tan difícil ha sido precisamente como familia poder manejar la construcción de un sueño deportivo como el que tiene Steven? Buenos días. Buenos días, sí, gracias a Dios, pues, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Adelante. Okay. En realidad, pues sí, es un acompañamiento, es una ayuda en todo sentido, deportivamente, en nutrición, en que se sienta bien, en cuanto a los entrenamientos y todo lo demás.
pero gracias, como usted dice, no es un sacrificio, es pues una gran bendición y es la respuesta de Dios de muchas preguntas que uno se hace, ¿verdad? Entonces, en realidad, pues con muchísimo gusto hemos ayudado a Steven y ahí seguiremos acompañándolo siempre. Los papás, doña Flori, se convierten, y lo mencionábamos ahorita acá en el estudio, muchas veces en los primeros y únicos patrocinadores de los hijos. Es necesario también que ustedes sientan que pueden liberarse un poquitito esa carga, a ver, principalmente hablando en el aspecto económico. Por supuesto que sí, en realidad pues nosotros hemos ayudado muchísimo a Steven y desde inicio pues se trató de conseguir alguna opción para conseguir algún, como usted dice, un patrocinio, alguna ayuda de algún lugar, pero no fue así, digamos, ha sido un poco complicado, pero gracias a Dios después salió lo de la beca, de la ICODEL, que nos han ayudado. Y bueno, y ahora también viene esta beca por la medalla obtenida de Steven, ¿verdad? Que de hecho, si al paso, pues es una gran ayuda y siempre va a ser algo que nos va a permitir, pues, ayudarle cada vez más, ¿verdad? Todo un montón de cosas, es toda una logística para que Steven pueda dar lo mejor en los partidos y en los eventos. Si gusta, ahí le pasa la consulta para Steven y también, pues, obviamente, darle los buenos días a Steven. Steven, pues, nos hemos encontrado y hemos conversado en otras ocasiones. El desarrollo deportivo suyo ha sido muy positivo. Nos sentimos, en general, como país, pues, sumamente orgullosos de los resultados que has tenido, pero en el tenis de mesa específicamente, la preparación, la concentración, el trabajo constante que debes llevar implica un sacrificio también personal, a título personal, de vida social, de estudio y de lo que también debes construir lejos del deporte. ¿Ha sido complicado todo este proceso de lograr objetivos y metas? Buenos días a todos, primero que todo. Sí, ha sido complicado al principio, porque por el colegio, situaciones de colegio, trabajos, a veces llegaba a la casa y al principio me tenía que quedar a veces por estudiar o cosas así, no podía entrenar. Pero bueno, ahora yo ya me acomodé en el colegio, ya los sacrificios sí los hago a veces, estar un tiempo con mi familia, a veces no lo puedo tener durante el día porque necesito ir a entrenar, necesito estar en el colegio. Pero todos esos frutos han valido la pena, todo el sacrificio que he hecho, bueno, ahora se dio la medalla de plata en Lima, entonces todo eso vale la pena. ¿Hay apoyo de los profesores, Steven, o no de todos? Sí, en el colegio que estoy me han apoyado mucho, a veces tengo que salir del colegio para ir a entrenar o cosas así, y siempre he tenido el apoyo de todos los profesores de la parte administrativa del colegio. Por dicha, el colegio sí apoya mucho a los deportes. Perfecto, Steven y Gracias. doña Flori, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros y muchos éxitos como familia y como atletas. Y felicidades por esa medalla. Sí, definitivamente es trascendental éxitos. y muchos éxitos. Lo que habla Steven ahorita, y lo digo con mucho conocimiento de causa, es una excelente noticia, pero esto es un milagro. La gran mayoría de los atletas exponen que cuando están en el colegio o en la universidad, el 70-80% de los profesores le dicen, no, sea tan vago. Usted viene a hacer examen hoy, pero yo voy a ir a representar a mi país. Voy a unos Juegos Panamericanos, voy a unos Parapanamericanos, voy a unos Centroamericanos, no sé, voy a un Mundial. Y los profesores, corre su ausencia, corre su falta en el examen y no hay forma. Pero tampoco hay atrás políticas gubernamentales que le exijan a ese profesor, no. Si ese atleta es seleccionado nacional, aunque a usted no le guste, le tiene que adaptar el tema del examen, de la prueba, no sé. Vea, ese es un tema en nuestro país complejo, inclusive más en las universidades. Sí pasa y mucho. Sí, porque yo creo que, por dicha ahorita tenemos una ministra que entiende muy bien este tema, porque el deporte es quizá la mejor herramienta que tenemos, como el arte también, para que los muchachos y las muchachas que además están en la adolescencia con una tremenda energía, inclusive les sirva para el estudio, ¿verdad? Porque al final de cuentas, el que es deportista y ha pasado por esto, el deporte le genera una serie de valores
y de habilidades en la vida esenciales para posteriormente. No es solamente memorizar, ¿verdad? Estamos en un mundo donde ya eso pasó de moda, Claro. y donde efectivamente hacer deporte no solamente va a servir para la salud, sino para la persona integralmente. O sea, deporte te enseña disciplina, tolerancia, convivencia, trabajo en equipo, porque tenés que hacerlo, ¿verdad? Y además le da oportunidades, si hoy no vence, de volver rápidamente a tener que volverlo a hacer. Y yo creo que eso es esencial para el estudio donde están. Me parece que ahí también tengo que reconocer que hay muchos profesores, pues yo lo he visto muy comprometidos. Creo que hemos ido cambiando un poco de paradigma, pero sí reconozco que en el Ministerio de Educación Pública tiene que incrementarse más el tema de las clases de educación física, y creo, este tema no lo manejo, que en las universidades ahora, cuando salen los profesionales de educación física, ya deben salir también preparados por el tema de los deportes no convencionales, ¿verdad? Claro. Porque usted se va a encontrar, como decía aquí Andrés, al deportista que no tiene ningún problema, y al deportista que tiene alguna condición especial. Bueno, ¿cómo hago yo para poder responderle como entrenador? ¿Verdad? Y eso es muy importante porque todo eso suma, ¿verdad? Todo eso suma. Y algo que yo quiero rescatar aquí, Steven, me alegra mucho porque, bueno, representa una institución. Si no fuera así, estaría aquí un poco preocupado. Sacamos medallas de plata, medallas ahora en los Panamericanos y en los Parapanamericanos, y por dicha el Consejo aprobó un aumento un poco para este año de becas, de igual a igual, ¿verdad? Tanto la beca que va a recibir un medallista de plata de Parapanamericanos como de Panamericanos. O sea, Steven va con una beca de 700,000 colones. Sí, correcto. Que sé que le va a ayudar mucho porque la mamá que acabamos de ver ahí, eso pasa con todos los deportistas, indistintamente cuál sea. Sí. La familia es soporte esencial, fundamental en los deportistas que nosotros vemos. Desde Andrea Amador, Keylor Navas hasta Steven Román. Bien, y vamos con una información también que nos tiene preparado nuestro compañero David Robertsi, con Óscar Quesada, precisamente un atleta de paradeporte. Gracias. Bien, ya vamos con esta información de David Robertsi, porque tenía información con Óscar Quesada de el fútbol para amputados, que también es otra de las ramas que ha tenido desarrollo. Cuando hablamos ahora de infraestructura, pues obviamente tenemos muchas limitantes, Andrés, doña Viviana, porque por ejemplo, hoy por hoy no hay una cancha, no hay ni una sola cancha de goalball, por ejemplo. Juegan ahí donde pueden, en el CONARE están prestando la instalación, pero no es la más óptima. Nosotros fuimos a hacerles incluso un reportaje a ellos ahí, pero falta todavía mucho, y el problema es que es en ocasiones infraestructura muy especializada. Ya está David Robertsi con la información, precisamente nuestro compañero, para hablar con Óscar Quesada, quien es parte de la selección de fútbol para amputados. Gracias, nos encontramos con Óscar Quesada, quien ha sido también un atleta para deportes, ha sido jugador de fútbol en Liga Deportiva Alajuelense, también ha utilizado el dorsal número 10 en la camiseta de la selección nacional, y con él vamos a compartir un poco de cuál ha sido su experiencia como atleta para deportes. Don Óscar, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿cuál ha sido esa experiencia como un deportista paralímpico, ahora conocido como para deportes, en cuanto a lo que se ha referido el tema de infraestructura, en cuanto a tema de oportunidades que ustedes pues requieren? Hola, buenos días a todos los televidentes. La experiencia ha sido enormemente buenísima para mi persona, para mi familia, para mis amigos, compañeros, toda la gente que me rodea, porque en algún momento mi accidente, pensar que nunca más iba a volver a jugar fútbol, y se me presentó la oportunidad en algún momento, hace unos 3, 4 años, cuando se inició con la cuestión de la selección de amputados aquí en Costa Rica, y empezaron a llamarme, a conversar con el señor Yanni Flores, fue la primera persona con quien tuve contacto,
Después, a raíz de eso, ya empezamos a entrenar y hubo campeonato centroamericano en Copa América en México, San Juan de los Lagos. Después fuimos a El Salvador a unos torneos de Centroamérica. Tuve la gran dicha de jugar con la número 10. Tal vez es un mérito o un no sé cómo llamarle, porque cuesta mucho llegar a ese nivel, a ese punto. A Dios gracias, se me dio la oportunidad, igual con Liga Deportiva Alajuelense, siendo jugador en varios campeonatos, fui llamado a la selección en todas las ocasiones para ir al Mundial de México el año pasado. Oscar, acá el fútbol es uno de los deportes al que más se le invierte, por lo menos el fútbol de primera división del torneo masculino que vemos tal vez domingo, miércoles. En el caso del fútbol paraolímpico o el tema de paradeportes, ¿tiene una inversión así? ¿Ustedes creen que necesita todavía más apoyo por parte de las autoridades o cómo lo ve? Sí, claro, muy bueno el punto este. Somos una parte muy discriminada en cuanto a eso. Estamos muy por detrás de lo que es una selección, digamos, nacional de fútbol, normal, corriente, tanto en la selección de aquí en Putados como en el campeonato también nacional. Muchas veces hemos tenido que arreglarnos nosotros mismos para ir a X lugar a entrenar, por medios de nosotros mismos, hacer rifas para unos compañeros, ayudarles, hacer actividades. Cual uno dice que se desperdicia tal vez mucho dinero en la selección nacional, no es aprovechado, y en las selecciones o las olimpiadas especiales que son de poca ayuda por parte del gobierno, son los que pienso yo y estamos en la obligación de sacar la cara por el país, que lo hemos hecho de la mejor manera, creo yo. Oscar, finalmente, usted hablaba de la familia, un punto esencial en lo que es esta actividad en este tipo de deportes y que necesitan todos los atletas también, no solo los que podríamos denominar del día a día, sino las personas que tienen algún tipo de problema para poder ejercerlo. ¿Qué tan importante es y qué mensaje le da usted a las familias de otros muchachos que vienen en estas aspiraciones deportivas? Sí, claro, muy fundamental, número uno, la familia. Darle el consejo a la gente que viene detrás, porque hay muchos jóvenes que vienen en la misma situación o tal vez peor que la de uno y tal vez no son apoyados por esa gran valor que es la familia, ese gran apoyo. Yo les diría que los apoyen 100% porque es una de las formas de que muchas personas hemos pasado muchas dificultades psicológicamente más que todo. Es una gran ayuda para ellos el apoyo de la familia. Perfecto, Oscar Quesada, entonces jugador para deportes de fútbol que, como lo decía, ha estado pues en las líneas de Liga Deportiva Alajuelense y también en la selección nacional. Este es uno de los ejemplos también que tenemos acá para ilustrar esta temática que tratamos el día de hoy en la revista. Compañeros, regresamos con ustedes que tienen más. Gracias a nuestro compañero David Roversi y a nuestro ex compañero precisamente Oscar Quesada, formaba parte del CINAR hace algunos años. Un saludo a Oscar y bien apuntado con el equipo que juega, no diré más. Sí. Bueno, no vamos a entrar en temas escabrosos, Gracias, Julie, porque se nos va el tiempo. Yo sé que tenemos que irnos ya a corte y despedir a nuestros invitados y dándoles las gracias. Pero Andrés, tal vez en 20 segundos hay una aclaración importante que querés hacer, ¿sí? Sí, más que todo con los términos. Bueno, muchas veces también el término de persona con discapacidad, ¿verdad? Que se nos hace un colocho, sí. Pero el término adecuado es ese, persona con discapacidad, y a veces indica el tipo, ¿verdad? Y lo otro es el concepto de deporte adaptado para deportes y paralímpico. El deporte adaptado son todos aquellos que sufren cambios en su estructura o reglamentación para que sean inclusivos para cualquier tipo de persona. Los paradeportes y el deporte paralímpico, digamos que ya son aquellos que se practican de una manera más específica, basados en una federación que les da todo el respaldo, y el paralímpico es el que está dentro del ciclo paralímpico. Porque para centroamericanos y el Caribe, para panamericanos. Actualmente solo hay 23 deportes paralímpicos, que son los que van a estar en Tokio el otro año, pero de ahí en fuera hay un montón de deportes adaptados y de paradeportes que obviamente están en ese proceso de organización para poder conformarse como deporte paralímpico. Perfecto. Andrés, muchas gracias. Don Hernán, muchas gracias por habernos acompañado. Doña Viviana, gracias por estos minutos que han sido de mucho provecho. Súper enriquecedor. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias. Vamos a la pausa.
situación de peligro. ¡Cuidado! Cuando transites como peatón es mejor usar dispositivos electrónicos para estar alerta. Tienes que parar y mirar a ambos lados 3 veces. Y siempre guarda la máxima distancia de la línea del tren. Compartí este consejo con tus amigos. Misión cumplida. Hagámonos visibles y prevengamos accidentes. Un mensaje de Brigada Vial y COSEB. Aquel inconquistable territorio indígena llamado Talamanca en tiempos de los españoles es ahora un lugar de encanto natural y antropológico que se deja conquistar por quienes lo visitan. Su nombre, Talamanca, se lo debe a la ciudad española Salamanca. Cual si se tratara de un inmenso y mágico pincel, la revista Somos Cultura pintará algunos trazos en el lienzo de 2 de sus territorios, Amubri y Puerto Viejo, en Alta y Baja Talamanca. Somos Cultura, martes y viernes a las 7:40 de la noche, solo en 13, Costa Rica Televisión. Toda una vida imaginando llegar, cargando todo tu pasado atrás, temiéndole al tiempo y su estampida voraz. Tendiste aunque lo quieras. Los sábados a las 7:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Promuévete, de lunes a sábado a las 5:30 de la mañana y 8 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Siete con 50 minutos de la mañana, seguimos en la revista de Costa Rica Noticias. Esta semana el ambiente le da la mano a la cultura con la exposición de orquídeas que nos exhibe el Museo Nacional. Además, este fin de semana en la agenda cultural tendremos teatro, literatura, música